inclusivos son parte de una estrategia de inclusión social que integra al sistema productivo a aquellas personas que tienen capacidades diferentes. La inclusión social, la integración y el desarrollo son dimensiones de trabajo que el Estado debe abordar a partir de distintas herramientas. Con respecto al tema de discapacidad, los avances entre una posición y otra fueron abismales. Yo siempre digo que he sido testigo de la historia, del cambio de la historia, que a veces uno no tiene esa oportunidad, ¿no? Porque bueno, 30 años en la historia, desde lo personal es mucho, pero desde la historia de los pueblos es poco. Yo he visto gente cuando empezamos a trabajar que estaba en su casa, encerrada, sin mostrarse. Bueno, y desde la cuestión arquitectónica, de poder, que todavía falta mucho, no quiero decir que esto está saldado, desde armar rampas, baños, esta posibilidad de darle oportunidades para que alguien salga. Cuando se inauguró el Parque Independencia, yo me acuerdo que hace muchos años se reinauguró, ¿no? Porque ya estaba el parque, pero se hicieron las rampas nuevas. Y yo saludaba a todo el mundo y me decía, vos conocés a todo el mundo, a todas las personas que están en silla de ruedas. Y lo que pasa es que, ¿cómo hay tanto, no? Que pudieron salir y pudieron venir porque había accesibilidad. Y desde el punto de vista de la salud, la accesibilidad no está pensada solamente en relación a la accesibilidad al medio físico, ¿no? Que también es muy importante, no es menor, sino poder pensar en la accesibilidad del sistema de salud. Cuando yo empecé a trabajar, un niño con parálisis cerebral tenía que ir al especialista si tenía una gripe, al neurólogo, por ejemplo, porque como tomaba otros medicamentos, los médicos no se animaban a recetarle alguna cosa. Bueno, esto pasó a la historia. Ahora, cualquier persona con discapacidad está adscrita a un centro de salud y ese centro de salud después le gestiona si necesita una consulta, pero en lo inmediato terminaban, en aquella situación terminaban sin ser atendidos, porque para tener un turno con un especialista a lo mejor tardaba un mes y la gripe se le iba, o no se le iba, o se le complicaba. Bueno, esto fue un salto cualitativo inmenso de lo que pudo hacer el sistema de salud en Rosario, y que ahora, bueno, este sistema, ahora digo, hace ya 6 años que estamos trabajando en toda la provincia con esta lógica, ¿no? Esta lógica de la accesibilidad y de la participación ciudadana, que no es menor la participación. El tema de que alguien pueda decidir sobre su tratamiento, que las personas con discapacidad, primero tener acceso a todo lo que es el sistema en igualdad de oportunidades. Auspicia este espacio. Ministerio de Innovación y Cultura. Gobierno de Santa Fe.